Los arrecifes de coral. ¿Qué es un coral? Los corales son animales relativamente simples, sin columna vertebral, ojos, oídos, nariz o patas. Son animales que viven unidos, formando colonias de hasta miles de individuos. Los pólipos coralinos son en realidad animales translúcidos. Los espectaculares tonos de color de los corales provienen de los miles de millones de algas, también conocidas como zooxantelas, que en ellos albergan. Al igual que los demás nidarios, son radialmente simétricos, con una estructura anatómica en torno a un eje central. Su cuerpo suele estar conformado por un pólipo, es decir, el animal vivo constituido por una especie de saco cilíndrico con una boca en el extremo y tentáculos retráctiles con células urticantes utilizadas para capturar alimento y defenderse. Se les considera sésiles ya que no pueden desplazarse de un lugar a otro como los demás animales. Los corales están emparentados con las anémonas marinas y las medusas. Su base está formada por un duro esqueleto protector calcáreo que compone la estructura de los arrecifes de coral. La estructura calcárea de los pólipos conecta a estos entre sí, creando una colonia que funciona como un organismo individual. A medida que las colonias van creciendo a lo largo de miles de años, se agrupan con otras colonias para formar arrecifes. Algunos de los arrecifes de coral existentes hoy en el planeta comenzaron a formarse hace más de 50 millones de años. Estos pueden reproducirse de forma sexual o asexual. En la reproducción sexual, si el coral se reproduce por fertilización interna, los huevos se desarrollan en el interior del pólipo durante algunos días y después se expulsan las larvas. Si la fertilización es externa, el coral libera los gametos en el agua, los cuales eventualmente se unen y tiempo después dan lugar a larvas pequeñas. Las larvas pasan un tiempo en el agua y después se asientan en el sustrato, de donde no se desprenden más, pues comienzan a desarrollarse como pólipos. Otros pólipos se reproducen asexualmente mediante gemación o división. Los corales se distribuyen en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Sin embargo, existen algunas especies capaces de sobrevivir en aguas de las regiones polares. Los arrecifes de coral están presentes en las zonas tropicales y subtropicales del Indo-Pacífico y el oeste del Océano Atlántico. En los arrecifes, los pólipos se hallan solamente en la superficie. De hecho, los sitios generalmente azotados por fuertes oleajes son los favoritos de muchos corales, ya que las olas transportan nutrientes y oxígeno que ellos aprovechan. En general, en las aguas mexicanas, el clima es subtropical a tropical, con una temperatura media anual de 26 a 28 grados centígrados. Las condiciones para el crecimiento óptimo en los arrecifes de coral son temperaturas entre los 22 a 28 grados centígrados, intensidad luminosa alta y concentración baja de nutrientes. Para que estos pequeños organismos lleguen a construir los grandes arrecifes que actualmente se conocen, los pólipos utilizan algunas sustancias disueltas en el mar, transformándolas en carbonato de calcio, compuesto del que están hechos los corales. Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Con una superficie de 65.516 hectáreas, el parque está integrado por al menos 28 arrecifes, algunos de los cuales presentan lagunas arrecifales con pastos marinos, playas, bajos, islas o cayos. Los arrecifes coralinos son el principal ecosistema y objeto de conservación de este parque nacional.
El sistema alberga pastos marinos de géneros como Thalassia, Halófila, Alodule, Syringodium, las diferentes especies de mangle, mangle rojo, negro y blanco, algunos cocoteros, palma cuca y grama salada, entre otros. Es hogar de diversas especies de fauna, algunas de ellas amenazadas o en peligro de extinción, como el coral cuerno de alce, cuerno de ciervo y tortugas marinas como la caguama, la verde del Atlántico, la blanca, lora y carey, entre otras. Relaciones ecológicas del sistema arrecifal veracruzano. Los arrecifes coralinos contribuyen al desarrollo de las comunidades costeras, no solo por su importancia ecológica, sino también por su contribución económica y social, ya sea como fuente de alimentación, para el desarrollo de materiales de construcción, farmacología o como espacio para el desarrollo de actividades recreativas. Contribuyen a la mitigación de los impactos a la costa provocados por tormentas, huracanes y vientos. Asimismo, los arrecifes mantienen la línea de costa relativamente estable al prevenir la erosión y disminuir la fuerza del oleaje. Generan la mitad del oxígeno que se respira en el planeta y absorben casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los arrecifes de coral proporcionan 17% de todas las proteínas consumidas a nivel mundial, porcentaje que sube a 70% o más para países insulares y costeros. Ello se debe a que albergan a más de 100.000 especies distintas de fauna marina, entre ellas miles de peces comerciales que comparten el entorno con peces herbívoros, tortugas marinas y tiburones. Todos estos organismos tienen una participación muy importante dentro del ecosistema, algunos como productores primarios, constructores del mismo arrecife, filtradores y depredadores. Los arrecifes son lugares de crianza, refugio, alimentación y reproducción de muchas especies de invertebrados y vertebrados, principalmente de especies de carácter comercial, dando alimento a una gran parte de la población mexicana. Además de tener una gran influencia e interacción con la dinámica ecológica de la zona costera en que se encuentran localizados, los arrecifes están estrechamente relacionados con otras comunidades, como manglares, pastizales, aguas abiertas y corrientes a través de las cuales se intercambian nutrientes y materia orgánica. Se transportan larvas, plantas y animales y constituyen una barrera natural que recibe el embate del oleaje, ofreciendo refugio y protección de manera cotidiana y en condiciones adversas a un sinnúmero de especies marinas de aguas abiertas e incluso de los mismos arrecifes. Su papel crítico como hábitat se manifiesta como el sitio de reproducción y crecimiento de entre el 10 y 20% de las pesquerías mundiales. Los arrecifes están cercanamente ligados con otros ecosistemas, ya que estas grandes estructuras coralinas o rocosas cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas y ayudan en el establecimiento de los ecosistemas costeros como manglares y pastos marinos. Entre estos ecosistemas existe una relación muy importante donde organismos juveniles de peces e invertebrados de diferentes especies pasan su periodo de larva y juvenil en zonas de manglares y pastos marinos. Una vez que llegan a la etapa adulta, migran a los arrecifes en donde se reproducen y liberan sus huevecillos. Pocas horas después, las pequeñas larvas harán su viaje a los manglares y pastos, en donde crecerán hasta alcanzar el tamaño necesario para poder regresar al arrecife y el ciclo vuelve a repetirse continuamente. Problemáticas a las que se enfrentan los corales. El cambio climático. La amenaza más importante de los corales es el calentamiento global, que los está tornando más vulnerables a las enfermedades y a la muerte. El calentamiento del agua afecta sobre todo a aquellos que dependen de las zooxantelas. Cuando se sienten estresados por factores como la contaminación o el cambio de temperatura del agua, los corales expulsan a las algas que los rodean, provocando el blanqueamiento del coral, que puede acabar con las colonias si el estrés no se reduce. Muchas otras amenazas provienen de las densas poblaciones costeras. Es necesario considerar aquellos arrecifes utilizados intensivamente por su importancia económica local,
como lo es para el caso de Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo. En el estado de Veracruz se han hecho grandes desmontes para la ganadería, provocando una pérdida de suelos por escurrimiento que finalmente se aporta al mar. Sin embargo, debido al escaso conocimiento de este sistema hasta fechas recientes, no es posible hacer una comparación de los cambios del arrecife por el desarrollo de actividades humanas. Las descargas de aguas residuales provenientes de los centros urbanos cercanos a la zona donde se ubica el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y la polución proveniente de los ríos Jamapan, Papaloapan y La Antigua son las amenazas de alto impacto que ponen en riesgo la conservación de este parque, junto con el constante acallamiento de barcos y unidades pesqueras que deterioran las colonias de arrecifes. Actualmente se lleva a cabo la ampliación del nuevo puerto de Veracruz en una zona fuera del Parque Nacional, aunque colindante en 4 de los vértices del polígono de esta área natural protegida. A través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, se ha supervisado el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación acordadas en el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental aprobada. Según datos de la CONAMP, las acciones son las siguientes. Programa de rescate y reubicación de organismos arrecifales en Punta Gorda Sur y Bahía de Vergara. Se ha reubicado a más de 48,000 colonias coralinas y organismos marinos en la zona de influencia de los trabajos de ampliación, con una tasa de supervivencia comprobada del 95%, haciendo de este el rescate más grande y exitoso del que se tenga registro a nivel mundial. Retención de los sedimentos generados a causa de la construcción del rompeolas poniente. Con una inversión de 31.9 millones de pesos, se ha avanzado en un 90% de la contención de sedimentos en las zonas de obra a base de mallas antidispersión, salvaguardando la integridad de los arrecifes aledaños. Monitoreo de flora y fauna marinas y parámetros físico-químicos en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, realizado por la Universidad Veracruzana. Importancia del manejo para su conservación. El bienestar de las personas y de nuestras sociedades depende directamente del goce y disfrute que puedan hacer de su patrimonio natural. Por lo tanto, su buen manejo y conservación constituyen una condición para el disfrute de este derecho, ya que el control cultural por parte de un pueblo sobre los recursos naturales es fundamental para su supervivencia cultural. Los grandes ecosistemas marinos son áreas donde la productividad primaria es generalmente más alta que en las zonas de mar abierto. Globalmente son áreas de contaminación marina y sobreenriquecimiento de nutrimentos, degradación de hábitats, sobrepesca, pérdida de biodiversidad y están sujetos a los efectos del cambio climático. El manejo de recursos con enfoque basado en el ecosistema se refiere al reconocimiento de la interconectividad ecológica, económica y cultural única del Golfo de México. Esto implica que las amenazas, riesgos y otras cuestiones pertinentes relacionadas con la gestión del gran ecosistema, como son su patrimonio natural, su valor socioeconómico y los beneficios derivados, son compartidos por las naciones que bordean el Golfo de México, esto es, Cuba, México y Estados Unidos. El programa de manejo para el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, especialmente en el mediano y largo plazo, es lograr aumentar la educación ambiental de todos los usuarios de la cuenca del río Jamapa, y especialmente de los tomadores de decisiones y los educadores y maestros. Eso podría cambiar la forma en que se utilizan muchos de los recursos en la cuenca y disminuir los impactos en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Como beneficios incorporar en el manejo del parque el enfoque de manejo integral, podemos resaltar: la intervención en un sistema integrado permite una mejor coordinación entre proyectos y acciones, permite tener una mejor visión de los problemas, sus causas, sus efectos y las interacciones entre ellos. Es una alternativa útil para el ordenamiento territorial y ambiental, ya que posibilita la relación e interacción espacial y los diferentes escenarios asociados a las capacidades y vocación de la cuenca. Se manejan mejor los conflictos y se definen las prioridades de forma armoniosa,
así como es posible identificar y manejar un desarrollo metodológico homogéneo. A nivel de microcuencas se logra una participación más inmediata por el interés común en el nivel de espacio. También se logra una mejor explicación a los usuarios de los servicios de la cuenca. A nivel de ejido, rancho o granja se demuestra a los productores los beneficios que se derivan de la conservación de suelos, aguas, manejo de cultivos, uso racional de agroquímicos y se muestran los resultados asociados con el rendimiento de sus cultivos, como son mejor productividad, disminución de insumos y costos de producción, mayor retención de humedad y de calidad de agua, mayor oferta de agua y disponibilidad de leña y otros productos forestales. A nivel de cuenca se logrará mejorar la calidad del agua, regular el sistema hídrico, controlar inundaciones y sequías, estabilizar a la población e internalizar las externalidades asociadas al manejo de la cuenca. Fuera de esta se garantiza la oferta de servicios, como agua para poblaciones, riego, electricidad, lugares de esparcimiento, oferta de productos forestales y agropecuarios. Se puede promover con mayor respaldo la participación para el manejo y su sustentabilidad institucional, ejemplos por medio de los comités de cuencas y otras entidades de cuencas en general. Se da también la valoración de la tierra y del patrimonio ambiental. Produce un efecto de bienestar social, económico y ambiental, y es necesario contar con la información derivada de estudios precisos en cada cuenca y, si es posible, también localizar y controlar las principales fuentes de sedimentos y contaminantes en al menos los siguientes aspectos: erosión por malas prácticas forestales, erosión por malas prácticas agrícolas, mal uso de agroquímicos, descargas de ingenios azucareros fuera de norma y descargas industriales ilegales y de aguas negras. Es también sumamente importante que todas las autoridades establezcan mecanismos de coordinación para lograr implementar mecanismos de inspección y vigilancia que permitan el cumplimiento cabal de la reglamentación pesquera vigente, que incluya todos los aspectos: pesca ilegal, pesca en sitios prohibidos, artes de pesca acordes con los permisos, respeto de vedas y de tallas mínimas. Es indispensable para el desarrollo de alternativas productivas viables y se debe aumentar de manera muy importante la educación ambiental del sector pesquero. Sin embargo, se han analizado algunos puntos negativos de la manifestación de impacto ambiental aprobada, como son: solicitar de forma fragmentada la autorización para el proyecto, lo cual impide evaluar adecuadamente sus impactos acumulativos a través del tiempo y de forma integral. Además, ese documento no se basó en la mejor información científica posible, pues ignoró, por ejemplo, la existencia de un arrecife no emergido en la zona de construcción. Ese documento tampoco contiene medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la tortuga carey, especie amenazada según la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas, quien cumple su ciclo de vida dentro del parque. Se ignoró también el aumento en la cantidad y el tamaño de las embarcaciones en el nuevo puerto y que, al transportarse mayor cantidad de hidrocarburos, existe un riesgo mayor de derrames en una región ya vulnerable a esos incidentes, los que podrían dañar gravemente al arrecife que se encuentra conectado al corredor arrecifal del sureste del Golfo de México. Las leyes mexicanas que protegen estos ecosistemas son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente LEGEPA, la Norma 059 Semarnat, quien enlista a las especies de flora y fauna en alguna condición de riesgo, y la Norma 022 Semarnat, que establece la preservación, conservación y restauración de los humedales costeros. ¿Cómo se decreta un área natural protegida? En las reuniones del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se revisa cada uno de los casos propuestos por la CONAM y en las sesiones en pleno se valora y dictamina la viabilidad de ser consideradas áreas naturales protegidas en cuestión en el registro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De acuerdo a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 76
Título segundo, capítulo 1, sección 4, referente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, menciona que la Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas con el propósito de incluir en el mismo las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país. Con la publicación del reglamento de la LEGEPA en materia de áreas naturales protegidas del 30 de noviembre del 2000, se establecieron los criterios que deben considerarse para incorporar una ANP en el registro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aquellas áreas que presenten especial relevancia en algunas de las siguientes características: riqueza de especies, presencia de endemismos, presencia de especies de distribución restringida, presencia de especies en riesgo, diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, diversidad de ecosistemas presentes, presencia de ecosistemas relictuales, presencia de ecosistemas de distribución restringida, presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles, integridad funcional de los ecosistemas, importancia de los servicios ambientales generados y viabilidad social para su preservación. Antecedentes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. El 28 de julio de 1975, en el Diario Oficial de la Federación, se establece como zona de refugio para la protección de la flora y fauna marinas las aguas comprendidas en el área de La Blanquilla. El 7 de septiembre de 1982 se declara cerrada a la pesca y al turismo la Isla Sacrificios, el Arrecife Pájaros y la Isla Verde por un periodo de 2 a 3 años. El 25 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 6 del diverso que declara área natural protegida con el carácter de Parque Marino Nacional la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicada en el estado de Veracruz Llave, para permitir la pesca comercial de las especies ícticas y malacológicas en las áreas, épocas y los límites, artes, equipos y métodos que se establezcan en el programa de manejo, los avisos de veda, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como para prohibir la captura y recolección de corales y de algas coralígenas. El 17 de julio de 1998, en el Diario Oficial de la Federación, se publican las reglas por las que se establece el sistema de organización del tráfico marítimo en los accesos del puerto de Veracruz. Entre otros objetivos, tiene el de proteger el Parque Marino Nacional, Sistema Arrecifal Veracruzano, del riesgo de daños físicos y contaminación debido a los accidentes marítimos. El 19 de mayo del 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la superficie de 48.333.98 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre ubicada en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Comprende las islas de Enmedio, Santiaguillo, Verde, Sacrificios y Salmedina, con el objeto de que se utilice para actividades de protección, restauración, conservación, investigación, saneamiento, aprovechamiento sustentable no extractivo y rescate de los recursos naturales existentes. El 29 de noviembre del 2012 se publica en el Diario Oficial la modificación al artículo 1, donde se determina que la superficie total del Parque Nacional es de 65.516 hectáreas, que incluyen 28 arrecifes y 6 cayos o islas. El 27 de octubre del 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, incorporó al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano a la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera.
El 2 de febrero del 2014 fue inscrito en la lista Ramsar de humedales de importancia prioritaria nacional de la Convención Ramsar. El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano se estableció mediante el decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de Parque Marino Nacional la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicada frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado del estado de Veracruz Llave, con una superficie de 65.516 hectáreas. Este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 25 de agosto de 1992 con el objeto de asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos ecológicos, salvaguardar la diversidad genética de las especies existentes, asegurar el aprovechamiento racional de los recursos y proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de ecosistemas y su equilibrio.